leer el verso 11, capítulo 11 y verso 17 del libro de los Hechos. Voy a pedirles que se pongan de pie. Yo lo voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen con su vista. Después de ello, haremos una pequeña oración para dar principio a esta escuela dominical que se llama La Extensión de la Iglesia. Dice así la bendita palabra de Dios: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera o que pudiese, dice la Biblia, que pudiese estorbar a Dios? Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos da. Gracias por traernos con bien. Le pedimos, Señor, que bendiga a este estudio que tendremos a continuación. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? La extensión de la iglesia. Estamos viendo la semana pasada, apóstol, ¿quién? ¿Pedro o Pablo? Pedro, ¿verdad? Que fue a una región donde hizo unos milagros, ¿verdad? Resucitó a aquella persona que estaba muerta y también sanó a un paralítico, ¿verdad? Que estaba postrado ahí en cama por 8 años. Ahora nos quedamos ahí exactamente donde estaba Cornelio, ¿verdad? Centurión. ¿Se acuerdan que leímos esa porción de la escritura? Quiero que vayas ahí a Hechos 10. Y vamos a leer el 1 y el 2. Hechos 10, 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿verdad? Es decir, a diario, ¿verdad? Ese era su. Dice en Hechos 10:1, dice que nos presenta a Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Sirvió como oficial de milicia con unos 100 soldados a su cargo, por eso era centurión. Tenía a su cargo 100 soldados en Cesarea. Cesarea, ubicada en la costa mediterránea, a unos 48 kilómetros al norte de Jope. Recuerden que habíamos quedado en Jope. Ahí se hospedó Pedro en Jope. Dice: Jope funcionaba como, dice hablando de Cesarea, que funcionaba como un centro de gobierno romano y sus asuntos militares. Su población era muy diferente a las mayormente judías que habíamos visto en Lisa y en Jope. Dice Hechos 2 que leímos. Lucas describió a Cornelio como un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La frase temeroso de Dios catalogaba a los gentiles como
podría ser que eran personas que estaban asistiendo a alguna sinagoga judía. De alguna forma él había conocido o reconocido a Dios, el creador de los cielos y la tierra, como su Señor. Porque miramos que en la oración que él estaba haciendo, estaba orando exactamente al mismo horario que oraban los judíos en el templo de Jerusalén, a las 3 de la tarde, el mismo horario. Miramos que Dios le contestó sus oraciones, le envió un ángel que le hablara. Estaba preparando todo el terreno para que fuera alguien y les pusiera el evangelio. Cuando Pedro va y su gente, acordémonos que ellos eran gentiles, a los gentiles no se les estaba predicando el evangelio, aunque miramos también aquel funcionario de Candace, que también era, probablemente era gentil, y empezamos a mirar que el evangelio se está expandiendo no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, al resto de la población. Y lo podemos mirar, por ejemplo, dice en el versículo 3, Lucas tuvo el cuidado de mencionar que la visión de Cornelio había ocurrido a la hora 9 del día, alrededor de las 3 de la tarde. Al incluir la hora, mostró que la visión que había sido que la visión no había sido un sueño nocturno, sino que, dice, también enfatizó la piedad de Cornelio, ya que éste estaba orando a la hora designada para tal propósito. Dice el verso 3 del capítulo 10, hermano Ramiro se lo tiene ahí. Amén. Dice la palabra de Dios así: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Dice, no conocemos el contenido de sus oraciones, ¿verdad? Por supuesto no están registradas cómo él estaba orando, qué estaba pidiendo, dice, pero sabemos que Dios respondió y envió un ángel para darle una orden. Leemos del verso 4 al 6, nos vemos cada uno al 3. Amén. Amén, hermano. Dice así: Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gracias, hermano. Vemos aquí que le da instrucciones, le da hasta la dirección, ¿verdad? De dónde estaba el nombre de Pedro, las características, cómo pudiera llegar. Porque no es como ahora que las calles tienen nombre, las casas tienen una numeración y hay, bueno, usted pone el GPS y llega derechito. Estas personas les da las instrucciones, las características, van a tal parte como se hacía o se hace todavía en los ranchos, que no tienen nombre las calles. Mira, llegas te bajas ahí donde se para el camión, te vas por esa calle derecho, te vas a una tiendita que hay ahí, y luego después de la tiendita hay 3 casas ahí, y ahí vive fulano. ¿Ah? Entonces la gente va a preguntar, llega allí y lo que hace: oye, ¿dónde vive fulano? No, vete derecho allá en tal parte y ahí está. Y pueden llegar.
Yo una vez lo hice, pero esa era en una ciudad. Una ciudad es bien difícil. En esa ciudad era una ciudad bastante grande, no sé, unos 10,000 habitantes, por decirlo. Y entonces se me olvidó la dirección, no había teléfono, no nada. Entonces no conocía a la persona ni por sus apellidos, ni nomás por nombre. Y hice lo mismo, le pregunté a una persona, por lo que me habían platicado, porque yo no conocía la ciudad. Y entonces llegué a un señor que vendía frutas y ya le pregunté. Y sabía que la señora tenía 2 hijos mudos. Entonces pregunté y como estaba muy cerca, pues me dieron la razón. Sí, mira, te vas aquí a la siguiente 2 cuadras y das la vuelta y a la tercera casa ahí está. Entonces así le dieron las señales. Ve ahí a tal parte, está Cornelio, está instalado, perdón, Simón, está instalado ahí, Simón Pedro, y ahí llegas. Entonces dice, a modo de respuesta, Cornelio envió a 2 criados y a un soldado, quienes seguramente eran gentiles, impuros. Cornelio quizás se preguntó, ¿por qué enviar enemigos de los judíos impuros para solicitar la presencia de Pedro? Sin embargo, simplemente obedeció al ángel y envió a 3 hombres a buscarlo. Dice versos 7 y 8. Si alguien lo quiere leer, si no, yo lo leo para ustedes. ¿Del 10? Del 10, ajá. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Mientras los hombres de Cornelio viajaban, Pedro tuvo una visión a la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Alrededor del mediodía, al día siguiente. La visión se produjo después de haber orado y cuando tenía bastante hambre, Pedro vio algo como un lienzo que descendía del cielo y contenía todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves de los cielos. Dice el capítulo 12 de 10:12. Dice, hablando de Pedro, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión. Dice en Levíticos 11, el Señor había declarado que esos mismos animales eran inmundos para la alimentación. Las leyes sobre la dieta funcionaban como un método del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para mantener a los israelitas separados de los gentiles. Jesús había declarado que todos los alimentos eran puros. Alguien me busca Mateo 7, verso 14 al 19. Marcos 7. Amén. Marcos 7, del 14 al 19. Dice la palabra de Dios. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 19. Sí. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera
fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Amén, gracias. Entonces, dice, pero Pedro no había aceptado la enseñanza de Jesús cuando el Señor le pidió repetidamente que comiera de los animales inmundos. Pero, dice, Pedro respondió, Señor, versos 14 al 16, dice, leo otra vez, dice, lo leo para ustedes, aunque ya lo leo él, dice, y llamando así a toda Hechos 10, versos 14 al 16. Hechos 10, versos 14 al 16, leo para ustedes. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aunque Pedro no entendió de inmediato el mensaje de la visión, el Espíritu el Espíritu mandó a recibir a los 3 hombres de Cornelio. Dice en el verso 19 y 20 del capítulo 10, versos 19 y 20, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando le dice, levántate, podemos mirar que Pedro muy posiblemente estaba todavía arrodillado, estaba en una azotea, entonces le dice, levántate, estaba arrodillado. Queremos pensar que estaba arrodillado, levántate y desciende. Estaba arriba de la azotea, tenía que descender a la casa hacia abajo. Entonces, él le da las instrucciones. Dice, de hecho, el Espíritu instruyó a Pedro para que le permitiera hospedarse con él. Dice el verso 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro y otros 6 cristianos judíos, dice el 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Acompañaron a los 3 hombres a la casa de Cornelio. Cornelio estaba seguro de que Pedro iría, así que había reunido a su familia y a sus amigos más cercanos. Dice el verso 24 del capítulo 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro llegó, les aseguró a aquellos gentiles que Dios le había hablado y que sabía que a ningún hombre debía llamar común o inmundo. Ese el verso 28 del capítulo 10, leo para ustedes, dice, y les dijo, vosotros
Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque aparentemente sabían que los judíos los consideraban inmundos. Y bueno, hasta aquí podemos ver que las visiones que tuvieron pues eran instrucciones directas a cada uno para que llegaran a un mismo término. El apóstol Pedro cambió su perspectiva, cambió su forma de cómo mirar a los gentiles y dice, bueno, pues antes era abominación que un judío entrara a una casa o tuviera amistad o con los gentiles. O sea, no se reunían, había una separación. Y entonces ahí dice, bueno, eso ya Dios me lo mostró y ahora ya eso ya pertenece al pasado y entonces va a llevarles el mensaje. A veces nosotros tenemos todavía algunos separamientos en las personas, a veces por el estatus social, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo de una ocasión fuimos a México y había un dentista que no era de ahí, pero cayó de otra ciudad. Y pues era un dentista, tenía cierta fama, dinero, vivía bien. Y fuimos ahí a que nos atendieran. Y entonces el señor, como no era de ahí, aunque pues él era católico, quería hacer amistad con la gente de ahí, con la gente del pueblo, ¿verdad? Él no era de ahí, entonces él buscaba nuestra amistad. Y yo le decía a mi esposa, no, esa gente no la conoce uno, entonces hacía una separación, pero el Señor buscaba amistad y un día nos dijo, los invito a comer a mi casa. Mi esposa no quería ir, pero siempre, como quiera, la convencimos y fuimos a su casa y comimos y tuvimos la oportunidad de compartirle el Evangelio. Ese fue la condición que me puso mi esposa para que fuéramos a la casa de él. Entrar a la casa de una persona rica, pues uno se cohibía porque uno viene de personas pobres, nuestra descendencia todos han sido pobres. Y entonces, no, pues ¿cómo vamos a entrar? Pero esa era la condición. Llegamos y comimos, platicamos y todo. Y entonces, me imagino que esta persona, pues nunca pensó, quizás no pensó que le fuéramos a predicar, que le fuéramos a compartir el Evangelio. Y no le preguntamos, sino simplemente le hablamos, empezamos ahí en la conversación que teníamos y nos fuimos metiendo y se quedó serio por un rato y nos escuchó bien él y la esposa y luego ya que terminamos, bueno, ya terminamos, nos dio las gracias y no, gracias, dice, comúnmente en México una llamada de atención le llaman, nos dice, gracias por el jalón de orejas. Esa es una costumbre de decir cuando alguien le da un consejo o un regaño también, dicen un jaloncito de orejas. Dice, porque, pues sí, lo necesitábamos. Sí. Dice, sí es cierto lo que dicen ustedes. Y pasaron algunos 3 años y nosotros no volvimos a ir con él. Aunque yo a veces le decía a mi esposa, dice, no, ¿para qué?
Total que no, como unas 3 ocasiones fuimos allá, no lo miramos, o no los visitamos. Y hace como un año que fuimos, estábamos comiendo y llegó una señora y nos saludó, ya ni la conocíamos, y era la esposa del dentista ese. Y entonces ya lo saludábamos y todo, y entonces le pregunto por su esposo, y me dice, no, dice, él hace un año que murió, hace un año, dice, murió de cáncer. Y entonces, pues se queda uno pensando, a veces uno porque por diferencias sociales se cohíbe de hablarle a personas. Y entonces eso pasaba también ahí, hacían mucha diferencia entre los que eran, no, pues si son judíos, nos vamos nomás por los judíos, con los gentiles, no te metas. Pero en este caso Dios envió ángeles para que les dieran ordenanzas, para que el evangelio se pasara. Por eso nuestro capítulo clave del estudio dice que pues, ¿quién era yo? ¿Quién somos para que no les prediquemos, para detener? En este caso está hablando del agua, del bautismo, porque ya habían creído. Entonces, pues si ya creyeron, el siguiente paso que sigue después de haber sido convertidos, pues es el bautismo, ¿verdad? Lo miramos en el eunuco aquel. Llegaron a ese término porque Felipe le predicó el evangelio, hasta le habló creemos que le habló del bautismo porque de él mismo salió, pues mira que hay agua, ¿verdad? Entonces me quiero bautizar, y lo hicieron. Entonces aquí aquí con Pedro, pues vemos que hacen lo mismo. Después de que dice, pues si son las mismas señales que pasaron con nosotros siendo judíos, son igualitos, pues entonces lo que sigue es el bautismo. ¿Quién lo puede impedir? El agua, no lo pueden impedir. Dice, seguimos. El mensaje de Pedro a Cornelio, versos 10 del 34 al 43, pero nos va a venir dando los pasajes enseguida. El mensaje de Pedro a Cornelio se presenta como el primero en Hechos a una audiencia gentil. Su mensaje es coherente con sus otros 2 sermones del libro. Dice, por ejemplo, leemos Hechos 2:14 al... Bueno, son muchos, es muy largo la lectura, pero se los voy a explicar. Por ejemplo, cuando hicieron una sanidad, ahí en Hechos 2:14, libro de los Hechos 2:14 es el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Cuando en Pentecostés empieza ahí, les narra todo el discurso, y entonces les narra todo el evangelio, y las personas reconocen, dice, este es el de Jesucristo que ustedes crucificaron, y entonces reconocen todo eso, dice, ¿y ahora qué haremos? Se arrepienten, ¿verdad? Dice, pues arrepiéntanse, y vemos que hay muchos convertidos. Después vemos en Hechos 3, verso 11, empieza 3:11, y ahí miramos
cuando sanó aquel paralítico ahí en el pórtico de Salomón, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, dice, voy a leer unas porciones, el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y ahí empieza a hablar, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, y Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negáis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces les empieza ahí les testifica, dice, esto de manera similar refuerza el hecho de que el evangelio no cambia para acomodarse a los diferentes grupos de personas. Pedro habló de la humildad de Jesús de Nazaret, de la deidad completa y del señorío de Jesucristo, de su muerte y de su visible resurrección. Dice Hechos, y vamos ahí al libro de los Hechos 10:38 al 40. Hermano Ramiro, ¿me puede dar lectura? Amén. Dice la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Amén, hermano. Gracias, hermano. También enfatizó el perdón de pecados a través de la fe en el nombre de Jesús. Dice el verso 44, 10:44, lo leo para ustedes. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A menudo la frase abriendo la boca anticipa algo importante en las Escrituras. Dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. En el 10:34 señala un mensaje importante. Pedro había llegado a entender la magnitud de su visión y el alcance de la instrucción que Jesús había dado a sus discípulos. Dice Hechos 1:8. Yo sé que casi se lo saben de memoria, ¿verdad? Hechos 1:8. Dice, léalo, hermana, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gracias. Dios trataría de la misma manera con todo ser humano a través de su Hijo Jesús. Pedro demostró esta verdad al declarar, este Jesús es Señor de todos. Dice el 10:36,
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Puesto que Jesús es Señor de todos, puede sanar, juzgar, perdonar el pecado de todos, incluyendo el de los gentiles incircuncisos. Evidentemente, en cuanto tuvieron suficiente información sobre el Evangelio, Cornelio y los que con él estaban ejercitaron la fe salvadora. Verso 10:43. Hechos 10:43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibiráis perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Leo el 42 para que vean de quién está hablando. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces en ese pasaje dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Luego el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El primer grupo de gentiles que lo recibió. Verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. De esta forma, Dios abrió el Evangelio a otros grupos de personas, no solo a unos pocos individuos gentiles, como lo era el etíope, eunuco y todos los gentiles. Todos los gentiles tienen igual acceso a las bendiciones de Cristo. Ahora, el bautismo, la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y además la manera de identificarse con Él. Sí, dice, sigue la salvación. El ejemplo de los gentiles en Hechos 10, 47 y 48. Leo para ustedes 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto demuestra claramente que las aguas del bautismo son solo para creyentes. Observa la respuesta de Hechos 10:47. Dice en Hechos 10:47 nuevamente, entonces Pedro respondió, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Ni nada ni nadie podía impedirles bautizarse a los nuevos creyentes gentiles, aunque en la iglesia primitiva se llevaba a cabo de manera inmediata, no era un requisito para la salvación. Vemos que en la mayoría de los casos que miramos que se hacía inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente que una persona había
había recibido el nuevo nacimiento, pues se eran bautizados. Si vamos, por ejemplo, vemos iglesias grandes, por ejemplo, iglesias de americanos, ellos tienen una tina donde las personas se pueden bautizar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tienen todo adecuado ahí, tienen el agua, e incluso la tienen a una buena temperatura, entonces ya las personas que deciden hacerlo, pues sí, allí mismo los bautizan inmediatamente, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero no en todas partes es igual. Por ejemplo, aquí no tenemos eso, ¿ah? Si alguien dijera, hermano pastor, yo me quiero ser bautizado hoy, pues así de rápido como que diría, pero ¿a dónde? ¿Al río? El agua está fría. No está cerquita, no está inmediatamente ahí. En una que pidiéramos en una iglesia, pues hay que pedir permiso, no conocemos a nadie, entonces como lo que se ha hecho aquí, pues se ha preparado y ha dicho, bueno, pues quieres bautizarte, pues está bien, pero vamos a esperar el tiempo de la calor y vamos a ir a las montañas, ahí hay un río y se hace. Hay también, por ejemplo, he oído de personas que hacen un viaje a Israel y dicen, no, yo me quiero bautizar en el río Jordán, como el Señor Jesucristo. Pues van y allá lo hacen, se meten al río. Pero, como les digo, eso no es inmediatamente, pues toma tiempo. Para dar un viaje allá es algo planeado, ya son viajes establecidos, se dicen, bueno, nuestro viaje sale en tal mes, entonces no es inmediatamente. Pero cuando hay las posibilidades, por ejemplo, ¿cuál era? El eunuco, ¿verdad? Mano Ramiro, usted lo dio ese estudio. Pasaron por ahí, sería un río, sería un depósito de agua, pero era algo que se podía hacer en ese momento, ¿verdad? Vamos, aquí nosotros tenemos un río, pero el agua está sucia y no hay lugares como entrarle ahí ni nada. Entonces, por eso miramos diferentes situaciones. En caso del eunuco, pues si aquí tenemos todo, nomás de llegar y meternos. Es como vamos a la montaña, ¿quién nos lo impide que no lo hagamos ahí? Nadie, ¿verdad? Llega uno y se mete como a su casa, aquí mero y aquí. El agua está limpia, es verdad que está fría, pero no hay nadie que lo impida, no hay ninguna autoridad, no hay a quien pedirle permiso. Uno llega como a su casa y se mete y ahí está, como si lo tuviéramos aquí dentro de la iglesia. Pero no es algo inmediato que en cuanto la persona se convierte a Cristo, no se puede hacer. En algunos lugares sí, pero en otros no, por las circunstancias. Y algunas personas también cuando tienen ese nuevo nacimiento, muchas de esas personas, cuando uno llega en ese momento no tiene todo el conocimiento, ni siquiera está pensando en eso, porque no lo sabe todavía, porque no se lo han explicado. Ya cuando podríamos decir que una persona en conversa está visitando a una iglesia varias veces, no se ha convertido todavía, pero ya ha escuchado bastante del evangelio y quizás ya ha escuchado del bautismo y todo, y se convierte en ese momento a Cristo, bien lo puede hacer, ¿verdad? Tiene ese entendimiento. De otra forma, las personas, si una persona se convierte y el pastor le dice, bueno, usted ya aceptó al Señor Jesucristo, ahora lo que sigue es bautizarse, le va a decir, bueno, ¿y eso? ¿Cómo es? Tiene que explicarle, ¿verdad? Como aquí, como lo hicieron con el eunuco, por ejemplo, ¿verdad?
que le recorrieron todo ese pasaje y bueno, pues él entendió y lo hizo así. Pues aquí él mismo lo pidió, no necesitó que alguien le dijera, tienes que hacerlo. No. Por medio de la palabra, él se dio cuenta que ese era el siguiente paso de obediencia. No para salvación, sino porque ya había sido salvado. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Cornelio, que cuando vino el Espíritu Santo dice, bueno, pues ahora es lo que sigue. Y uno lo mira en las Escrituras y pareciera ser algo inmediato, pero quizás pudieron pasar horas o un día, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos, bautizar 3,000 personas no es de un ratito, es bastantito, ¿verdad? Pero eso las Escrituras no nos lo explica, pero sí nos lo explica como que fue lo que siguió después de que habían recibido la palabra, que habían recibido el mensaje. Les voy a pedir que se pongan de pie. Hasta aquí no terminamos el estudio, pero sí ya el horario ya se acercó. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, también por cada uno de sus siervos, Señor, que en este día han estado dispuestos, y no solamente en esta congregación, sino en cualquier otra congregación donde están predicando su palabra. Le damos gracias por este estudio y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.